Liturgia de las Horas, sábado de la semana 23 del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio, 12 de septiembre, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Himno. Señor, tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres, prodigios del cincel de tu palabra, imágenes de ti resplandecientes, Señor, tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recréanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu Espíritu. Amén. Salmodia. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Salmo 106:1. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos. Despreciaron el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación,
los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos, aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrézcanle sacrificios de alabanza y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Salmo 106:2. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaban las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, su vida se marchitaba por el mareo, rodaban, se tambaleaban como ebrios y no les valía su pericia, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Los rectos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. Salmo 106:3. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua, coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso de infortunios y desgracias, el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran. A la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos y
comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Tu fidelidad, Señor, llega hasta las nubes. Tus sentencias son como el océano inmenso. De la carta del apóstol Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados por Dios Padre y custodiados como posesión de Jesucristo, que han sido convocados, que Dios os conceda participar cada vez más de su misericordia, de su paz y de su amor. Queridos hermanos, tenía sumo interés en escribiros acerca de la salvación que nos concierne a todos, y ahora me veo obligado a hacerlo. Quiero daros alientos para que sigáis luchando por conservar intacta la fe, a esta fe que ha sido transmitida de una vez y para siempre a los fieles. Es el caso que entre nosotros se han introducido solapadamente algunos a quienes desde hace ya tiempo tiene señalados la Escritura para recibir esta sentencia. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Quiero recordaros, aunque todo esto que el Señor, después de haber salvado a Egipto, a su pueblo, hizo luego perecer a los que no tuvieron a los que no tuvieron fe, que castigó a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y reduciéndolos a eterna prisión, los tiene reservados para el juicio del gran día, y las ciudades circunvecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, quedaron para escarmiento, sufriendo el castigo de un fuego eterno. A pesar de ello, también estos alucinados manchan como ellos su cuerpo, rechazan el señorío de Cristo e insultan a los seres gloriosos. Son ellos la deshonra de vuestros ágapes, en los cuales banquetean desvergonzadamente, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra, árboles de final de otoño que no tienen fruto y están completamente secos y sin raíces, o las furiosas del mar que arrojan la espuma de su torpeza, estrellas
fugaces para las que está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Pero vosotros, carísimos, acordaos de las palabras dichas a los apóstoles y por ellos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os repetían: en los últimos tiempos vendrán hombres sarcásticos que vivirán al capricho de sus pasiones en todo género de impiedad. Estos son los que introducen discordias y no tienen otras miras que las terrenas, pues no poseen el Espíritu de Dios. Pero vosotros, queridos hermanos, seguid edificándoos sobre el santísimo edificio de vuestra fe. Continuad orando en el Espíritu Santo y conservaos en la caridad de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A los que vacilan, tratad de convencerlos; a otros, salvadlos arrancándolos del fuego; a otros, en fin, mostrándoles misericordia, pero con cautela, teniendo aversión aún a la túnica contaminada por su cuerpo. A aquel que puede guardaros inmunes de pecado, haceros comparecer sin mancha y con verdadero júbilo ante su gloria, al único Dios Salvador nuestro, por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gloria, la majestad, el imperio y el poder desde antes de los siglos, ahora y por siempre jamás. Amén. Responsorio. Desechando la impiedad y las ambiciones del mundo, vivamos con sensatez, justicia y religiosidad en esta vida, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Miremos los unos por los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. De las disertaciones de San Atanasio, obispo, disertación sobre la encarnación del Verbo. El Verbo eterno del Padre no abandonó la naturaleza humana que corría hacia su ruina, sino que con la oblación de su propio cuerpo destruyó la muerte, bajo cuyo dominio el hombre había sucumbido. Con sus enseñanzas corrigió los errores humanos y con su poder restauró los bienes que el género humano había perdido. Quien quiera que lea los escritos de los discípulos del Señor verá confirmado
con la autoridad de estos teólogos lo que hemos afirmado. Leemos en efecto en estos escritos el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, consiguientemente todos murieron en él y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, nuestro Señor Jesucristo. Y en otro lugar dice, vemos a Jesús, a quien Dios puso momentáneamente bajo los ángeles, coronado de gloria y de honor y majestad por haber padecido la muerte, así por amorosa dignación de, de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos nosotros. La escritura nos da la razón por la que fue precisamente el verbo de Dios y no otro el que tenía que hacerse hombre. Era conveniente para Dios, dice, para quien, por quien son todas las cosas, que queriendo llevar una multitud de hijos a la gloria, consúmase en la gloria, así haciéndolos pasar por los sufrimientos al jefe de la salud de todos ellos. Con estas palabras se nos significa que librar a los hombres de la corrupción corresponde únicamente al Verbo de Dios, por quien fueron creados en el principio. La razón por la cual el Verbo quiso tomar parte y hacerlo hombre no fue otra sino la de salvar a los hombres con quienes se había hecho semejante al asumir el cuerpo, un cuerpo, así lo dice en efecto la escritura, como los hijos comparten carne y sangre, también él entró a participar de las mismas, así por su muerte reducía a la impotencia al que retenía el imperio de la muerte, es decir, al demonio, y libraba a los que por temor a la muerte vivían toda su vida sometidos a la esclavitud. Así al inmolar su propio cuerpo, destruyó la ley que había sido dada contra nosotros y renovó nuestra vida dándonos la esperanza de la resurrección. Pues si la muerte penetró en la humanidad, fue por culpa de los hombres. En cambio, fue gracias a la encarnación del Verbo de Dios que la muerte fue destruida y se recuperó la vida, como lo afirma este apóstol cuyo vivir era Cristo, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos.
Y así como todos mueren asociados a Adán, así todos revivirán asociados a Cristo. Y lo demás que sigue, ya no morimos, pues como ya no morimos, pues, como unos condenados, sino que morimos con la esperanza de resucitar de entre los muertos en el día de la resurrección universal que Dios realizará cuando llegue el tiempo. Responsorio. Todos los hombres pecaron y se hayan privados de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente mediante la gracia de Cristo en virtud de la redención realizada en Él, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe. Así como todos mueren asociados a Adán, así todos revivirán asociados a Cristo, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe. Oremos, Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.